Epa, ahí está la cámara latiendo como el corazón. Muy buen día. Muy buenos días. Gracias, amigos, por estar con nosotros. Esto es Despierta con CDN. Qué gusto que estén siempre en la mañana conectados, arrancando este día que promete. 29 de septiembre se fue este primer mes del final del año, por decirlo de alguna manera. Ya vamos a entrar octubre, noviembre, diciembre, los meses del cierre, por decirlo de alguna manera, los meses en los que la gente empieza a hacer balance, remata el año, por decirlo también de otra forma. Me alegra además volver a incorporarme a este equipo de trabajo durante toda la semana pasada. Compañeros, además, gracias por todo el apoyo del equipo de producción y de CDN Canal 37, además del periódico El Caribe. Gracias, Yanessi, además por destacar esa entrevista que tuvimos con el expresidente Leonel Fernández y que, por cierto, repusimos para la audiencia, acompañado de algunos elementos de producción, ayer en el programa Siendo Honestos, que se transmite por este canal a las 10 de la noche y que también está en YouTube. Semana de alto nivel de Naciones Unidas que concluyó, entre otras cosas, con el mensaje del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, esas palabras del líder israelí que ha destacado que su trabajo no está concluido en Gaza con relación a lo que ellos consideran debe terminar por completo con el grupo terrorista Hamas. Lo que ha repercutido es en un mensaje prácticamente general. Yo creo que no hay voces prácticamente que puedan comprender cómo se han brincado todos los posibles en esa respuesta desproporcionada del Estado de Israel. Esto ha resonado en aceras cercanas históricamente con Israel, como España, como el propio Italia, que veíamos ahí a una Giorgia Meloni que insistía en que si bien la responsabilidad inicial de esta catástrofe ha sido del grupo terrorista Hamas, también es cierto que las hostilidades deben cesar por parte del Estado de Israel, que en busca de una venganza y en busca de asegurar lo que ellos llaman su propia subsistencia, han vulnerado todos los estándares del derecho internacional. Esa respuesta ha sido acompañada, por cierto, de varios países tradicionalmente aliados a Occidente y a Israel que han reconocido al Estado de Palestina. Algunos, otros del llamado G8 y del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas dicen no podemos reconocerles hasta tanto no liberen a todos los secuestrados que permanecen en poder de Hamas. Compañeros, ahí vimos también al presidente Abinader. No quiero extenderme demasiado, sí quiero decir que hoy es el Día Mundial del Corazón y quizás por eso producción arrancó con música de Juanes diciendo para tu amor. Hoy vamos a tener nosotros acá también un especialista en salud cardiovascular. Como saben, las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo, no es poca cosa. Los infartos de miocardio y accidentes cerebrovasculares se cobran más de 17 millones de vidas al año. Se estima que la cifra pueda ascender a 23 millones para el año 2030. Nada, muchísimas gracias, compañeros, por también recibirme acá con cariño. Nelson, buen día. Yanessi, muy buenos días. Hay otros temas del panorama nacional que seguramente abordaremos más adelante. Buen día, buen día. Un placer tenerte por aquí. Catherine Hernández. Gracias, Nelson. Entra uno y sale otro, pues Federico. Federico está de vacaciones por su cumpleaños, se lo merece. Él pidió una semana para celebrar su cumpleaños. Recuperarse. Para recuperarse. Ya lo tendremos por aquí en los próximos días. Además del Día Mundial del Corazón, ya Catherine lo dijo, es la principal causa de muerte en el mundo. Usted sabe lo que tiene que hacer, que caminar mucho, que no tomar algunos alimentos, que no fumar, que el alcohol, cuide el corazón. Esa bomba que desde que tú naces hasta que mueres funciona. El único músculo que no se detiene un solo segundo. Me dice Yanessi ahora, a propósito de la canción, que el corazón, ¿qué era lo que tú decías? Que los sentimientos... que los sentimientos no se generan en el corazón. No lo siente ahí. Sino aquí, pero que lo siente en el corazón. Hoy es el Día Nacional de los Derechos de la Niñez también, el Día Nacional, no internacional, de los Derechos de la Niñez. Hay un documento de UNICEF de ayer, muy bien fundamentado,
que la conclusión que yo saco es que por más discursos que se hagan, la situación de la niñez en República Dominicana sigue siendo un poquito deplorable, un poquito deprimente. Dice UNICEF que el 63% de los niños y adolescentes sufren castigos corporales en el hogar. El 63%. Pero que de 1 a 4 años eso sube al 70%. Plantea UNICEF los problemas del embarazo en adolescentes, de las uniones tempranas, del trabajo infantil y del suicidio en adolescentes. Llama la atención sobre eso porque según los datos del último censo, el 31% de la población dominicana está entre la niñez y la adolescencia. Abinader se mudó para Santiago. Bueno, él no tiene que mudarse porque tiene una casa ya en Santiago de los Caballeros y él es de Santiago y prestigia la región del Cibao. Tuvo ayer múltiples actividades, incluso un relanzamiento de la remodelación del tradicional e icónico hospedaje Yaque. Ahí han fracasado muchos presidentes dominicanos, señor Abinader, pero bien, vamos a ver esa manita que le va a dar Abinader al alcalde Ulises Rodríguez. Él va a hacer hoy la semanal en Santiago, Catherine, allá en una etapa nueva del Arroyo Gurabo. Te menciono a ti porque nosotros hicimos un programa del Arroyo Gurabo. Correcto, con Wellington Arnaud. Con Wellington. Eso va a pasar a la posteridad, Wellington Arnaud, pues es una obra magnífica, de arquitectura soberbia. Eso Y de arquitectura social, que es lo más importante, que la infraestructura sirva para la gente, ¿no? Eso sí, y lo que sabemos que era y que es el Arroyo Gurabo, sabemos la importancia de esta gran obra. Ya los periodistas de Santiago, me imagino que tienen arma en ristre para cuestionar esta tarde al presidente Abinader. A propósito de lo de Gaza, Netanyahu, Naciones Unidas, tú vienes desde allá, Catherine, la Global Summit Flotilla, señores, se supone que entra hoy a aguas de alto riesgo en el Mediterráneo Oriental. Ustedes recuerden que yo le he estado dando seguimiento a esta flotilla que va a llevar alimento y ayuda humanitaria a Gaza. Y ha pasado muchísimas vicisitudes desde que salió de Barcelona el 1 de septiembre, pero sigue impertérrito su rumbo. 50 embarcaciones, más de 500 activistas sociales de 44 nacionalidades, no ubicado un dominicano todavía ahí. Y se supone que ya hoy estarán entrando a esas aguas de alto riesgo y piden ayuda y colaboración porque lo estuvieron importunando a esa flotilla en todo el camino, que yo la considero uno de los gestos de solidaridad más grandes que yo conozco. Tú no coincides mucho con Greta, con otras cosas, pero ahí sí. Ahí sí, con la Greta Thunberg coincido. Con la Greta ambientalista no coincide, no, pero no con la Greta ese discurso, sí. No, porque esta muchacha ha demostrado una valencia. Ahí estaba diciendo que ella abandonó. No, lo que pasa es que el barco Familia, que era el principal, tuvo un desperfecto y ella pasó a otra embarcación. Importante porque ya Israel dice que es un grupo terrorista, que eso lo financia Hamas, etcétera, etcétera. ¿Qué van a hacer? ¿Lo van a bombardear? Bueno, yo no sé qué van a hacer. Me gustó el gesto de España, y también de Italia. Hay 2 embarcaciones militares que van a acompañar van a franquear a esta flota. Se unió otra flota que se llama de la Libertad, creo. Es un grupo que tiene tradición, pero eso va ahí aparte. Pero yo creo que ustedes vean estas imágenes de 50 barcos, flota, hasta piragua creo que hay ahí, rumbo a Gaza a llevar ayuda. Dicen los israelíes que para qué van a llevar 2 o 3 camiones de alimentos si ellos mandan todos los días 250 y 350 camiones de alimentos de asistencia a Gaza. Humanitaria, sí. Uno mentiroso, pero mentiroso descarado. Ellos dicen que mandan 300 camiones todos los días, pero que jamás lo coge para ellos y para chantajear a la población. Eso no lo cree nadie, absolutamente nadie. Como nadie cree, y aquí termino, en el discurso de Netanyahu en las Naciones Unidas. El mapita ese que él saca, la primera vez que lo sacó fue en 1995. Tiene 30 años sacando ese mapita. Y hay un tema, porque cuando Netanyahu iba a hablar, se retiraron al menos 77 países. Sí, correcto. Pero República Dominicana se quedó sentada ahí. Todo el mundo dijo, pero es una incoherencia de República Dominicana que siempre ha reconocido al Estado palestino. Incluso desde 1947, en la primera resolución
de la ONU, República Dominicana. Que reconoce los dos estados. La existencia de los estados y el estado palestino. Eso ha sido. Entonces, ¿dónde está la incoherencia, Catherine? Pero también hay que decir que esto hay que ponerle todas las coletillas posibles en aras de la claridad. Vamos a ver. Y tú bien señalas, cuando le preguntamos al expresidente Fernández sobre esta pregunta que incluso le hicimos al presidente Abinader cuando llegaba a Nueva York, porque justamente ese día varios países, incluso muy amigos de República Dominicana, como el caso de Portugal, acababan de decir, reconocemos al Estado de Palestina. Y el presidente dijo, nosotros tenemos un consejo de decisión, es un consejo de Estado, no recuerdo exactamente cuál fue la figura, pero posteriormente le preguntamos al canciller Álvarez, y el canciller Álvarez dijo, en claridad, que República Dominicana ya reconocía al Estado de Palestina desde 1947 y que por un tema hasta de continuidad de Estado eso se ha quedado así. Cuando le preguntamos a Leonel Fernández dijo, es cierto, nosotros lo que hemos dicho es que pusimos en vigor lo que se había decidido desde 1947 y al no haber dicho nunca lo contrario, pues eso se queda así. Pero esto reconoce dos cosas. La legalidad o la ambición del Estado de Palestina y también la legalidad del Estado de Israel, porque es la solución de dos estados. Okay. Esa solución de dos estados es la que se ha estado clamando y la que no termina de conseguir camino en virtud de posiciones radicales que de lado y lado dicen esa tierra es nuestra y de aquí se tiene que ir todo el que no sea yo o el que no me reconozca o el que niegue o amenace necesariamente mi existencia. Ok, te compro la versión, pero donde yo veo que la República Dominicana, yo digo, bueno, se quedaron sentados, está bien, sí, por cortesía o diplomacia, pero cuando Netanyahu dijo, nosotros jamás vamos a reconocer la existencia de un Estado palestino, ahí debieron pararse en ese preciso momento. ¿Por qué no lo hicieron? Yo creo que la República Dominicana se ha manejado con suma delicadeza por los juegos pesados que tiene Trump, pero hay un problema que se llama de la dignidad de la cosa. Entonces debió haber un gesto ahí, porque cuando él fue enfático y dijo que va a seguir el genocidio y que va a seguir la guerra con otros estados, ya desentonaba la presencia de República Dominicana. Y mira que te doy la razón, que se quedaran ahí sentados, pero cuando él dice, jamás vamos a reconocer la existencia de un Estado palestino, nada más le faltó decir, y todo el que esté aquí que apoye eso se puede ir. O sea, él pudo haberlo dicho. Yo creo que ahí hubo una incoherencia de República Dominicana, como fue incoherente la famosa rueda de prensa. A mí no se me ha olvidado eso, vicealmirante Cabrera Ulloa, la rueda de prensa con la Embajada de Estados Unidos aquí. No han podido todavía explicar qué fue lo que hundieron ahí a 80 kilómetros de la Isla Beata, ni tampoco han podido justificar nada al respecto. ¿Viste la entrevista con el canciller? El canciller lo explica. ¿Qué explicó el canciller que no la vi? El canciller explica, y vale la pena que ustedes escuchen esa explicación, porque es una explicación absolutamente técnica. Dice el canciller, República Dominicana tiene dos franjas para temas de territorio. Hay unos primeros 15 kilómetros pegados a lo que es tierra firme que comprenden, por supuesto, soberanía, uso, etc. Hay otros 15 kilómetros que es lo que le llaman una zona de amortiguamiento. Y posteriormente se deben contabilizar 200 kilómetros desde tierra dominicana, desde esos últimos 15 kilómetros, que es lo que le llaman zona económica exclusiva. Y el canciller hacía la precisión de que si bien República Dominicana tiene soberanía sobre lo que ocurre allí, y dice cierto derecho de utilización de recurso marino, de derecho del mar, también es cierto que al parecer la línea no está demasiado clara sobre lo que ocurre allí. No dicen, no, eso no es nada más de República Dominicana, también pasa con otros países. Pero vean la explicación técnica, porque según el canciller, esa es la explicación. Ellos no descartan que haya ocurrido precisamente en esa zona económica exclusiva, que fue lo que dijo la DNCD. No, después lo que dijo Abinader también, pero te compro la versión. Pero pido se lean un artículo de Maribel Reyes en el Caribe y la explicación que ella da de la zona económica exclusiva y de la soberanía que tiene República Dominicana sobre esa zona económica exclusiva. Cuando yo digo que esa rueda de prensa nunca debió existir, porque eso no son los protocolos que usa la DNCD de hundir una embarcación sin saber quién iba ahí, o gente, ese no es el protocolo. Yo creo, ligando esto con la actitud de las Naciones Unidas, que República Dominicana se está manejando con suma prudencia, algo que yo apoyo, pero tenga cuidado que hay unos límites de la prudencia y de la dignidad que no se deben sobrepasar. Sobre las franjas y el amortiguamiento, Catherine,
ahora en Europa, que Putin está volando unos aviones, que peligro. Los drones. No, aviones también. También en Polonia. Polonia. Entonces, lo que saben de eso, explica, mira, hay una franja, esos aviones rusos vuelan paralelo a esa franja. Cuando echan un chin para acá, aparecen unos aviones que tiene ahí y le dicen, hey, Putin, echa un chin para acá. No, pero entonces ya ahí están los aviones amenazando, los drones que cayeron, pero bien. Yo lo que digo son asuntos bastante delicados. Pero lo de Gaza es un asunto que no debe haber contemplaciones de ningún tipo. Yo tengo unos amigos, Catherine, que dicen que no debe haber contemplaciones diplomáticas con Maduro, porque es un dictador que se robó a propósito de los barcos. Y yo le digo, amiguito, pero dígame también que no debe haber contemplaciones diplomáticas con Netanyahu por el genocidio. No sé si tú tuviste ocasión de escuchar a la presidenta de Eslovenia, Nataša Pirc-Bušar. Es una pieza que le he leído y le he visto como 60 veces. Esa mujer se puso del tamaño del cielo. Dice ella, no detuvimos el holocausto, no detuvimos el genocidio en Ruanda, no detuvimos el genocidio en Srebrenica, o sea, en Serbia. Debemos detener el genocidio en Gaza. Ya no hay excusa ninguna. Eso y que jamás, que devuelva a los rehenes, y qué sé yo qué, eso es una cosa muy secundaria. A propósito de Venezuela, aquí termino, van 40 días, Catherine. ¿De la flota? No. Esa es la otra flota. La otra flota, quemando combustible. Tú ves como aquí sacamos insumos para los editoriales. Escribe flota, por ahí la otra flota. La otra flota tiene 40 días estacionada. Yo le digo, no apuesten a que otro le va a resolver los problemas. Bueno. Yanesia Espinal. Buenos días. Buenos días. Don Nelson, Catherine, buenos días a ustedes. Primero agradecer a Dios la oportunidad de un nuevo día y de poder iniciar la jornada del día y de la semana junto a ustedes que nos sintonizan a través del canal 37 y otras plataformas en las que pueden entrar en contacto con nosotros. Es el día del corazón. Vamos a cuidar el corazón. Las recomendaciones están a la orden del día. El problema está en que muchas veces no se cumplen. Entonces, no es que eso le va a garantizar a usted eternidad, ¿verdad? Porque de ninguna manera eso va a ocurrir, pero sí puede vivir una vida mucho más saludable y disfrutarla mejor si nos llevamos de las recomendaciones de ejercitarnos y de alimentarnos adecuadamente para cuidar el corazón. Día Nacional de la Niñez. Lamentablemente, los datos que da la UNICEF, del 63% de los niños entre 1 y 14 años sufren algún tipo de violencia. Pero más triste aún que en la edad de 1 a 3 años, 70% es víctima de algún tipo de violencia en su hogar. Y si a esto lo contextualizamos con lo que ha ocurrido, la crueldad de muchos casos de niños que murieron por maltrato en los últimos meses, especialmente agosto, y desde mayo hasta agosto, al menos 10 casos de crueldad de personas que tienen la responsabilidad de cuidar a los niños y resultan afectados de esta manera en manos de sus supuestos protectores. Es para llamar la atención, hay demasiada vulnerabilidad en el país, en la infancia, la primera infancia y la adolescencia. En el siglo XXI esto no es posible que siga ocurriendo. Entonces hay que revisar qué es lo que está pasando con los niveles de violencia en esta etapa de la vida, pero sobre todo proveniente de este hogar. Tenemos que educar mejor, tenemos que hacer un esfuerzo colectivo aún mayor para que esto no siga ocurriendo. Sigue también en agenda el desarrollo de la Feria Internacional del Libro, en la Feria de la Cultura. Como ya las situaciones climáticas han mejorado, organícense para que puedan visitarse por ahí, que siempre resulta interesante ver los atractivos que tiene la Feria Internacional del Libro. Hoy, precisamente, hay una actividad del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel, sobre el ciberbullying. El presidente del Indotel, Guido Gómez Mazara, ha dado unos datos que tiene
el instituto sobre la situación del bullying, el ciberbullying, y va a poner en marcha una campaña para ayudar a combatir este tipo de situaciones, que las mayores víctimas son los niños, precisamente, hablando del Día Nacional de la Infancia. Santiago es la niña linda del presidente Luis Abinader, señores. Esta se mudó para allá y solamente hay una inversión de, ¿cuánto? 600 y pico de millones. Y ya decía Nelson, el fracaso de muchos gobiernos con el mercado famoso del hospedaje. Pero para allá va la semanal, y ustedes saben que el presidente Abinader desde el inicio le ha dado cariño especial, atención especial a Santiago. Así que por allá va a haber semanal hoy, vamos a ver qué sale. Y si es que el traslado de esta comparecencia del presidente Luis Abinader con los medios de comunicación cada lunes va a tomar este perfil de trasladarse a otros lugares, no necesariamente quizás se quede en la capital y Santiago, sino que he escuchado que hay como un replanteamiento de esta puesta en escena y quizás pueda ir a otras provincias, no digo que a todas, pero sí las más relevantes. Puede que el presidente tome esta iniciativa. Le fue mal en críticas al presidente esta semana de nuevo. Tanto el expresidente Leonel Fernández como el expresidente Danilo Medina vuelven a atacar al presidente, la gestión de gobierno del PRM. Danilo ha tomado, que no lo había escuchado todavía, el tema de las cifras y supuestas manipulaciones que hay, que Leonel ha sido muy insistente con esto, pero ayer fue el presidente Danilo Medina el que dijo al gobierno que está manipulando y maquillando las cifras sobre supuesta mejoría y reducción de la pobreza. El presidente Medina se bajó un poco la intensidad con que estaba criticando al gobierno del presidente Abinader. Sin embargo, en las últimas semanas ha seguido las asambleas y ha retomado las críticas que suelen ser muy ácidas al gobierno. Siento ciertos niveles de nerviosismo y desesperación en cuanto a las críticas que se están generando a la gestión, y quizás deberían tomarlo. No sé si eso se trató en el taller que tuvo el PRM, porque participaron, que son al mismo tiempo los miembros de la dirección ejecutiva, miembros del gobierno, del gabinete de gobierno, si se trató ese tema de cómo manejar estas situaciones de crisis que son propias de los segundos mandatos, pero que especialmente el gobierno tiene algunas situaciones a las que tiene que darle respuesta rápido, como el tema de los apagones, porque siguen produciéndose, y es uno de los servicios que cuando está afectado en los niveles en que se está afectando ahora, generan mayor crítica y mayor rechazo e impopularidad en los gobiernos. Así que de estos temas vamos a estar hablando. Quiero recomendarles, ya para pasar a las portadas, la entrevista del presidente Leonel Fernández. Si usted no la vio, la entrevista que le hizo Catherine y que nosotros la pasamos aquí el viernes en Despierta con CDN, ella también lo repitió en su programa anoche, pero está disponible en YouTube. Esa es la virtud de las redes sociales, de las nuevas plataformas, que si usted no lo vio en un momento, siempre está disponible y usted lo puede ver. Sobre todo, lo que él dice de Haití, de por qué ha fracasado los intentos de una respuesta más amplia para resolver el problema haitiano. Bueno, está en el Consejo de Seguridad, lo explica, y también en un momento en que la ONU está siendo muy criticada por su incapacidad para resolver problemas a nivel global, especialmente vinculados a tantas guerras que hay y temas de paz y problemas como el de Haití. Entonces, Leonel salió en defensa de la ONU y me parece que tiene un argumento muy sólido. Dice, no, pues no es la ONU como tal, es que no hay una disposición de los gobiernos para resolver. Entonces, lo que hay es que replantear la composición
del Consejo de Seguridad. Así que ahí hay una visión distinta a la que se había impuesto a la narrativa, o más bien a la crítica, que yo creo que no es que no estén fundamentadas, pero Leonel tiene una visión distinta de cómo la ONU puede replantear su papel a nivel mundial. Ahora sí, vamos a las portadas del periódico El Caribe y CDN con nuestro compañero Francisco Medrano. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Feliz inicio de semana para los amigos que están en sintonía a esta hora en Despierta con CDN. Vamos de inmediato a colocar en pantalla las informaciones que trae el periódico de nuestra casa, El Caribe, en su portada. Lo hacemos con el presidente Luis Abinader, quien anunció varias obras en Santiago. Este lunes realizará LA semanal desde Arroyo Gurabo en Santiago. En otro tema, el expresidente Danilo Medina dijo que el gobierno maquilla y manipula cifras. Además, criticó las dificultades que atraviesa la población. En temas de salud, el gobierno habló sobre la atención en medicina de alto costo. Afirma que ha triplicado la cantidad atendida en el año 2020. Y cerramos la portada con datos de UNICEF, que dice que el 63% de niños en República Dominicana sufre algún tipo de violencia. Vamos ahora a la contraportada con noticias del mundo de los deportes. Hablamos del Cibao FC, que se convirtió en el líder en solitario tras vencer al Salcedo FC. El Océano Naranja pues llegó a 18 puntos y quedó como único puntero. Y les invitamos ahora que accedan a nuestro portal digital www.cdn.com.do. Aquí usted puede conocer otras importantes informaciones como esta, de un trabajo de reporte especial de Yulisa Céspedes que muestra a maestros jubilados que denuncian descuentos millonarios en INAVIMA, o más bien INAVIMA. En otra nota, la comunidad china en República Dominicana celebra el Festival de Medio Otoño. Además, piden la reapertura de comercios cerrados. Y vamos a finalizar las principales en portada de CDN Digital con el alcalde de Nueva York, Eric Adams, quien anunció su retiro de la carrera por la reelección en la alcaldía. Así que todas estas informaciones pueden ser ampliadas en nuestro portal www.cdn.com.do. Les invitamos esta mañana y como cada día que también adquiera una edición impresa del periódico El Caribe. Es todo de nuestra parte, continuamos con más en Despierta. Vamos al clima interesante después de unos cuantos días de mucha lluvia, Catherine, de lo que te perdiste el viernes. Aguacerito y sancocho, ¿ah? La gente decía, viene noviembre, o sea, sobre lo del 4 y 18 de noviembre. Susto, claro. ¿Cuánta agua? El reporte de anoche es 5.000 personas desplazadas, más de 1.000 casas que sufrieron daños, 500.000 de familias sin agua, 3 puentes se cayeron y más de 21 carreteras afectadas, mucha lluvia. Dice el refrán que guerra avisada no mata soldado, porque ya Jim lo había dicho. Ese pronóstico estaba clarísimo de que habría mucha lluvia. El problema de estas 1.000 viviendas afectadas es que hay vivienda, casa, casucha, choza en zona de vulnerabilidad que no importa que le hayan avisado por un tiempo. Se van con cualquier brisita. Pero vamos a ver si ha mejorado el clima. Las recomendaciones para la costa atlántica en el día de hoy es que habrá un oleaje anormal. Comenzarán a disminuir la lluvia, dice Indomet, sobre gran parte del territorio dominicano, observándose un cielo mayormente soleado y poco nuboso, notándose la disminución de las precipitaciones. Para mañana martes continuaremos bajo condiciones de buen tiempo, predominando un ambiente mayormente nublado con ligeros incrementos nubosos en casi todo el país por el escaso contenido de humedad. No obstante, mañana martes se generarán algunos chubascos locales con tronadas aisladas. Ahí está, comenzarán a disminuir la lluvia y las condiciones del tiempo mejorarán todavía más mañana martes. Hasta aquí el informe del tiempo. A la pausa.
7:40 minutos de la mañana, no, para nada, todo lo contrario, aquí estamos contentos, tenemos muchos cuentos que echarnos y a veces la pausa no nos deja. Catherine, cuidado si es que tú estás pensando que ellos escucharon lo que dijo Kelvin por aquí. Ellos no escucharon ni que no peleen. Ellos no escucharon. Aquí hay mucha gente conectada en Facebook Live, nos encanta leerlo, siempre lo digo. Gracias a Miguel Leonardo Rodríguez Sánchez, dice salud efusivo y deferente para todos. Gracias, Miguel, también por esa felicitación por la cobertura desde Estados Unidos. A esa felicitación agréguenmele, por favor, a nuestro amigo Freddy Scott, a nuestro camarógrafo Fresco, que es, mira, un muchacho con todas las de la ley, un trabajador, un caballero. A mí me encanta poder trabajar con Freddy desde hace como 11 años que tengo aquí en CDN Canal 37. Freddy, querido, Dios te bendiga, un abrazo. Está Kelvin Torres. Buenos días, Catherine. Te mandé foto del programa de anoche Siendo Honestos con Leonel. Gracias, Kelvin, es cierto. Ahora la comparto. Gracias, Kelvin. Johnny Díaz, buenos días. Ya está acá. Ya estás aquí. Suerte en tu trabajo. Saludos a todos. Gracias, Johnny. J. Alonso, perdón. Se me metió. ¿Qué es lo que tú dices, Nelson? Una pajita. Sí. Gracias. J. Alonso Blanco, feliz comienzo de semana. Jacqueline Pérez, feliz inicio de todos desde Atomayor. También está por acá Cristian Segura, feliz inicio de semana laboral, mil bendiciones desde Santiago. Villa Olímpica. Alan Daniel Vargas Corsino también siempre está conectado. Hola, Alan. José Ramírez, buenos días desde San Tomás. Existe una ambigüedad mundial. Estados Unidos gastando combustible en el mar Caribe, pero no interfieren en Haití, que está más cerca que Venezuela. Un abrazo, gracias Martínez Yossi. ¿Hay petróleo ahí? No, ahí no hay nada. Ahí no hay ni gobierno. Estábamos relajando los periodistas que cubrimos Asamblea de Naciones Unidas, que si te pasa por al lado el presidente de Haití, tú no sabes cuál es, porque tú lo cambias cada 3 meses en este Consejo Presidencial que no tiene prácticamente ninguna legitimidad. En algún momento, el año pasado, recuerdan, yo me topé de frente con la canciller haitiana, Dominique Dupuy. Y recuerdo que Federico siempre lo mencionaba. Y claro, cuando yo la vi, además, claro, ella tiene unas características que hacen que uno pueda reconocerla rápidamente. Es una muchacha muy linda, con lentes, cabello corto, etcétera. Y estaba además identificada con su bandera. Cuando salí a buscarla, ella salió corriendo y me dijo, no voy a declarar. Pero ahora, con este Consejo Presidencial, no hay manera de que usted consiga a nadie allí. Por cierto, viste a Macron interferido por la caravana. Ay, ¿qué fue esto, Dios mío, Catherine? A Erdogan también le pasó, pero no con la caravana de Trump. Hubo una imprecisión en algunos medios que dijeron, miren, al presidente de Turquía también le pasó que le bloqueó el paso, la caravana del presidente estadounidense. No, le bloquearon el paso por el paso de otra caravana, pero no por la del presidente de Trump. Pero hay gente que se queda ahí en el medio. Macron, lo gracioso fue que llamó a Trump y le dijo, mira lo que me está pasando. Nada, esas son cosas que ocurren en ese escenario. Está por aquí Yari Martínez, desde Cristo Rey, activos. Comenta que damos gracias a la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial por ayudarnos a cobijar 3 viviendas en el barrio. Qué bueno, Yari, me alegro que te hayan respondido. Martínez yo sí dice que me extrañaron, yo a ustedes. Y comenta, Alan, ¿cómo? Sí, que sí, que yo cumplo el 3 de diciembre, que bueno, me encanta que recuerdes la fecha de mi cumpleaños. Este año me va a tocar estar cubriendo. Posiblemente, si Dios nos lo permite, la Cumbre de las Américas, que me coincide con el cumpleaños. Verdad. Así que nada, gracias a toda la audiencia. 7:44 de la mañana, vamos a arrancar con informaciones. Yanesi. Espera. Mencionaste la Cumbre de las Américas. Sí. ¿Qué pasó con la cumbre? ¿Van a invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela? No, yo creo que no. No tengo información de primera mano que me indique eso, pero la lectura, si uno lee entre líneas, me parece que no va a proceder. Sí, la primera lectura. Y me parece que hay algunos contactos que se están haciendo con delicadeza para decir, no es que nosotros no queramos, que no se puede. Yo he saludado en 2 meses la posición prudente. Es una posición prudente. En diplomacia, pero que rayan los timoratos. Bueno, pero Nelson. No, te mencionaba lo de la ONU y te mencionaba lo de la rueda de prensa de la DNCD y no quieren tener problemas con Trump. Ahora, por prudencia, sí. Yo creo que debe llegar a un acuerdo con Cuba, Nicaragua y Venezuela. Nicaragua no, porque Nicaragua se salió de todos esos organismos. Miren, evítenme problemas.
Algo así. No, porque en, Algo así, en la pero- cumbre de las Américas, En Los Ángeles. Abinader dijo, yo a la cumbre iberoamericana que va a invitar a todo el mundo. Ajá. Y Pero, cuando Biden ajá, le dijo, ven, pero, vamos ajá. a firmar la declaración, ahí Sí. le dijo, presidente, tenemos que hablar. Pero a ven acá, Biden. pero no Biden- sé si eso se pero va a hacer Biden es Trump. Ahí te estoy diciendo. Biden no es Trump. Pero te La interrumpí condición porque de ahora no hay es que la prestar misma. atención a la política exterior. ¿no? Claro. Eso es delicado, la política exterior. Claro. Y yo saludo, felicito al canciller Álvarez. Lo he dicho en varios documentos, el hombre hila fino, con El mucha canciller Álvarez es un hombre delicadeza. muy prudente. Y- Nosotros no debemos andarnos con bravuconada, nada de eso. No, y además contemplar, Nelson, porque contemplar una máxima de la lógica de la política exterior de República Dominicana, que es la lógica de cuáles son tus aliados comerciales. ¿En dónde hay 2 millones y pico de dominicanos? Ay, en Estados Nueva Unidos. York. No, pero no, eso está bien. Eso está hay que bien. tomarlo en cuenta. Hay que tomarlo en Eso hay que cuenta. tomarlo en cuenta. Pero además, la política exterior expresa la soberanía de un país. Sí, claro. Eso es innegociable. Eso, ya. Vámonos. Mencionaste la cumbre de las Américas y tocaste una tecla que hay que prestarle atención. Le pregunto- Préstenle atención A a esa lo que pasa en cumbre. el mundo, a esa cumbre, a las relaciones internacionales, que no se están respetando las reglas de juego. Entonces hay que actuar con tacto y prudencia. Ahora sí. Bueno, vamos, Yanes, vámonos. Espinal Núñez con Con ustedes. las notas. Las Con notas. información. Del día, gracias. Pero la cumbre de las Américas, señores, ya está aquí, eso son 2 meses. Sí, ya. Están listos en la Cancillería, están trabajando hasta en horas extras para tener todo listo para ese gran evento de que el país va a ser sede. Entonces, ayer ustedes saben que ya habíamos dicho más temprano que el presidente Luis Abinader encabezó un acto con las autoridades locales de Santiago, donde anunció una serie de obras para poner en ejecución, entre las que se destacan el remozamiento del hospedaje Yaque, la construcción del proyecto Mirador del Yaque, conocido como Nueva York Chiquito, y el saneamiento integral de la cañada del Embrujo. José Adriano Rodríguez estuvo por ahí y nos va a contar la historia más completa. Vamos a verlo. El presidente Luis Abinader recordó que desde su campaña política asumió el compromiso de rescatar el hospedaje Yaque, espacio tradicional de abasto y comercio en la ciudad de Santiago, al que definió como un clamor de décadas de la población. El hospedaje Yaque, como ustedes saben, es el principal mercado público de Santiago. Por años, desde que estamos en política, y además yo también de origen santiaguero, pues era un clamor desde hace décadas de mejorar. Ustedes pueden ver toda esta área que tiene una gran importancia económica para pequeños y medianos comerciantes, pero también para muchos agricultores de toda la región que vienen a traer aquí sus productos para que puedan vender. El proyecto de reconstrucción del hospedaje Yaque, junto con el proyecto Mirador Yaque, conocido como Nueva York Chiquito, contempla una inversión de 658 millones de pesos mediante el presupuesto complementario aprobado recientemente, de los cuales el 80% es para la construcción del mercado. Abinader explicó que la obra tendrá un plazo estimado de ejecución hasta el primer trimestre del 2027, siempre que las licitaciones y contratistas avancen con eficiencia. Yo pienso que para finales del 2026, vamos a poner principios del 2027, vamos a decir el primer trimestre del 2027, podríamos ya tener esta obra, si en caso de los contratistas pues sean ejecutados de manera eficiente. El presidente dijo que la creación del Mirador del Yaque en el área conocida como Nueva York Chiquito es un espacio urbano que será transformado en un parque con conexión Wi-Fi y zonas de esparcimientos, en una iniciativa que busca devolverle valor turístico y comunitario a la ribera del río Yaque, tradicionalmente ocupada por pequeños negocios informales y viviendas en mal estado. Es lo que le llaman aquí el Nueva York Chiquito, que se va a convertir también en un parque, y vamos a desarrabalizar parte de esa área que está al lado del río Yaque. El alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, valoró la visita presidencial como un momento decisivo para el futuro de la ciudad y destacó que el hospedaje Yaque es el corazón de la economía popular de Santiago, pues concentra la mayor parte de los alimentos que abastecen a la población. Una visita que consideramos histórica, dada la importancia
de lo que se va a anunciar acá. Y es que durante muchos años hemos estado esperando que se le ponga atención a este mercado hospedaje ya que aquí se procesan, pasan, se comercializan la mayoría de los alimentos que consumimos. Posteriormente, el presidente Luis Abinader se trasladó al antiguo edificio del Banco Agrícola, donde el senador de Santiago, Daniel Rivera, resaltó que el mandatario estudió el remozamiento de esa edificación que está abandonada, la cual pertenece a bienes nacionales. El presidente vino a evaluar la remodelación y remozamiento de esta área, porque como tú te das cuenta es un edificio que está un poco abandonado y se necesita esta remoción. Yo estaba evaluando todas estas posibilidades y está bajo la parte de bienes nacionales de Burgos Gómez, que estuvo aquí presente. Como parte de su agenda en la ciudad, el presidente Luis Abinader encabezará este lunes 29 de septiembre su acostumbrado encuentro con los medios de comunicación, La Semanal. En una edición especial desde el proyecto Arroyo Gurabo se espera que durante este espacio se ofrezcan más detalles sobre los plazos y características técnicas de los proyectos anunciados. Desde Santiago, José Adriano Rodríguez, CDN. Bueno, ahí vemos la historia de José Adriano Rodríguez sobre el recorrido del presidente ayer con varias actividades, especialmente enfocadas en obras. Quiero aprovechar esta historia para hacer un comentario con relación al tema del presidente Abinader y su modelo de comunicación permanente con los medios de comunicación. Se le ha notado un poco recogido en los últimos días, más de una semana. No sé si por las situaciones que no son tan favorables al gobierno, por las que está atravesando ahora, especialmente por temas vinculados al precio, falta de circulante y específicamente los apagones. No vi, Catherine, que diera ningún tipo de declaración allá, ¿verdad que no? En Nueva York no dio nada. Cuando llegó, los periodistas lo abordamos, pero le preguntamos evidentemente sobre el tema de la cumbre de Naciones Unidas. El escenario no era para preguntarle de un tema local, obviamente, pero no se hicieron ningún tipo de otra apreciación. Exacto. Y en la semanal del pasado lunes, hay reportes diferentes. Unos dicen que fueron 6 minutos, otros 8, otros 7 10. minutos, sí. Fue 7, entonces, bueno, esta es nueva, la de los 7 minutos. Por ahí. Pero está ahí en el rango. El caso es que no fue más de 9, 10 minutos. Y en caso de... se nota que el presidente quizás quiere recogerse un poco. Recuerden que hace unas semanas Danilo Medina le recomendó al presidente Abinader que tratara de no exponerse tanto, porque en la experiencia del presidente Medina, un político que desde el año 94 ya era presidente de la Cámara de Diputados. Hay pocos políticos aquí. Ni Leonel, a pesar de ser 3 veces presidente de la República, tiene la experiencia política de Danilo Medina, porque Danilo ha sido, además de presidente en 2 periodos, pues un político como de entregado y que ha estado muy en las entrañas desde hace muchísimo tiempo. Y el presidente dijo, no, yo voy a seguir hablando. Sin embargo, aunque en palabras haya dicho eso, en los hechos hay un recogimiento con relación a la exposición mediática. Vamos a ver si esta semanal de hoy en Santiago, el presidente va a tener el mismo nivel de apertura que siempre ha tenido, donde los periodistas preguntan, mucha gente dice que hay preguntas arregladas para otros fines de propaganda del gobierno, pero la verdad es que muchos periodistas van y preguntan y el presidente se ha visto en situaciones incómodas. Pero si hay algo que pone en contexto el consejo que no solamente el presidente Medina le ha dado al presidente Abinader, sino mucha gente dice que el presidente habla mucho, que tiene que administrar mejor su contacto tan permanente con los medios de comunicación para evitar cometer errores. Fue el caso del SENASA. Eso pone en evidencia que quizás el presidente necesita manejar bien, investigar bien primero qué es lo que ocurre
porque ahí hay una contradicción. Usted busca la semanal cuando se le preguntó, cuando la oposición hizo la denuncia de lo que pasaba, que fue la fuerza del pueblo, él dijo que era un tema político, que ahí no pasaba nada y que la oposición lo que quería era que dejaran a esas 2 millones y pico de afiliados sin seguro. Y finalmente ustedes ven lo que ocurrió y el propio presidente de la República dijo que en el 2024 fue el gobierno el que sometió esa denuncia ante el Ministerio Público. Que por cierto, yo no sé por qué ha durado tanto el Ministerio Público investigando lo de SENASA, si desde el 2024 se le presentó la denuncia de que algo no estaba bien ahí y todavía está investigando. Es extraño esa parte. Pero sí, vamos a observar cómo evoluciona el tema del presidente con el contacto con los medios de comunicación y la exposición, la sobreexposición mediática, porque eso le está pasando factura. Bueno, el Ministerio Público, en los casos de este gobierno, camina con gasoil o con gasolina adulterada. Ustedes recuerdan que hace un par de días, dice Camacho, el director de persecución, que ellos en julio comenzaron a hacer los interrogatorios y a investigar el caso SENASA. Pero ustedes recuerdan que el presidente dijo que en noviembre él había mandado, y dije Santiago Jacín de SENASA, que en noviembre él depositó en el Ministerio Público una alerta del fraude, unos señalamientos, en noviembre. Y dice ahora el Ministerio Público, Camacho, que en julio, 8 meses después, ellos comenzaron a hacer los interrogatorios. Por eso digo que este Ministerio Público Independiente, en los casos de corrupción o de fraude de este gobierno, trabaja con gasoil. Lo de la semanal, yo coincido contigo, Yanesi. Yo incluso a gente que uno asume que están cerca del presidente o que son asesores, le dice, yo no entiendo la lógica de la semanal que induce al presidente a cometer errores de bulto como ese, de decir el 30 de junio en la semanal que eso era un plan político de la oposición, lo de SENASA, para desacreditar al gobierno y para dejar 2 millones de pobres sin servicio. Pero después dice el presidente que desde noviembre ya ellos habían alertado al Ministerio Público. Entonces, como si en noviembre había alertado al Ministerio Público, en junio él dice que era un plan de la oposición. Además, yo creo, esa semanal de 7 minutos era innecesaria. La semanal, el presidente decía, mire, yo voy a Nueva York, a la asamblea, esto y lo otro. Y ahí. El lunes anterior en la semanal coincidió con la reunión del Consejo Nacional de la Magistratura. Correcto. En otro salón del Palacio estaba la vicepresidenta encabezando la reunión del Consejo Nacional de la Magistratura. Y en otro salón el presidente con la semanal. Pero, presidente, o dígale a los periodistas, a las 6 nos vemos, o esta semana no nos vamos a ver, y no se va a perder nada. Claro. En ese sentido, yo creo que hay que ver la lógica, pero esta es la humilde opinión de un campesino de Santiago, que no cobren dólares, porque hay un bojote de dólares que cobran esos asesores, que le dice el presidente, eso de la semanal está muy bien, pero siga, presidente, entonces, dando tumbos en la semanal. Miren, antes de que se nos vaya el tiempo, porque ya van a ser las 8 y hoy tenemos acá una conversación interesante además, porque les hemos dicho, hoy es el Día Internacional del Corazón, Día Mundial del Corazón, y tenemos que hablar de salud para la ciudadanía del país. Hoy hay un caso que revisé en la prensa desde ayer y que me ha causado particular preocupación. Tiene que ver con el del menor Justin Peralta, un niño de apenas 10 años que fue encontrado entre los arbustos con signos, y esto, si usted tiene menores en casa, es el momento que los retire de pantalla por un tema de prudencia, porque nos gusta cuidar a los menores, etc. Dicho esto, este pequeño de 10 años, Justin Peralta, fue encontrado muerto entre unos matorrales muy cerca de su comunidad. Esto es en el barrio Puerto Rico de Los Minas. Al parecer era algún niño con una dificultad y se ha sabido por ya versión oficial de la policía que fue agredido sexualmente y asesinado, y acusan a un hombre llamado José Antonio Glass, de 57 años. Según indica la propia policía, este hombre de 57 años había pasado 15 años preso también por un caso de agresión sexual en contra de un adolescente. Estuvo preso desde el año 2009 y salió hace meses de la cárcel. Por lo tanto, estamos hablando de un criminal
reincidente que caminaba por las calles de Los Minas y que en este caso ha vuelto a delinquir y ha vuelto a causar una herida profunda en la sociedad, en este caso del barrio Los Minas, del barrio Puerto Rico de Los Minas. Hay preguntas sobre esto y sí, si bien este hombre había recibido una condena y usted puede decir, bueno, definitivamente la sanidad mental podría estar en cuestionamiento, también es cierto que vale la pena preguntarse por qué en República Dominicana no tenemos un registro nacional público de agresores sexuales. Y hablo de esto porque busqué experiencias en países tanto desarrollados como en países en vías de desarrollo. En Estados Unidos, por ejemplo, existe la llamada Megan's Law, a propósito también del asesinato y la violación de una adolescente, de una niña en ese país. Se creó un registro público de denunciantes. Cualquier persona puede ingresar el nombre, los datos, la dirección de alguien y saber si ha estado involucrado y condenado, sobre todo condenado en firme por delitos sexuales. En el Reino Unido no es público, pero cualquier padre o cuidador en una situación de vulnerabilidad puede consultar, solicitar información sobre agresores sexuales. Por lo tanto, yo quiero quizás pedir a nuestros amables y trabajadores, príncipes legisladores, como les gusta a algunos llamarse, que consideren la posibilidad seria de trabajar, impulsar una ley que cree un registro nacional público de agresores sexuales para que estos delincuentes tengan seguimiento y que las comunidades puedan saber si están durmiendo con el enemigo. Solo un padre, una madre puede entender el terror que significa una noticia de esta índole. Así que quizás valga la pena este llamado, este terrible caso, también a las organizaciones de la sociedad civil que impulsen desde la localidad este tipo de acciones, porque este jovencito, este niño, Justin Peralta, de él encontraron su cuerpecito y un balón de baloncesto, y además un video que le mostraba, según han dicho las autoridades, caminando con el agresor y él con un helado. Tan sencillo como eso, la inocencia vulnerada de un niño por un reincidente criminal, violador, que se ha robado una vez más la inocencia de una casa pobre, además, de este país. Vámonos a la pausa. Aquí estamos de regreso y transmitiendo desde nuestros estudios en Santo Domingo, pero hoy tenemos invitado desde Santiago. El doctor Carlos Pilarte es cardiólogo intervencionista. Gracias, doctor, por estar con nosotros en esta jornada a la que tenemos que atender para hablar de salud cardiovascular. Hoy es el Día Mundial del Corazón, Día Mundial de la, no sé si se puede llamar así, de la salud cardiovascular. Así es. Gracias, doctor, por estar con nosotros y bienvenido. Gracias, gracias. Para nosotros es un placer estar acá representando nuestra institución de CENICardio, Centro de Intervenciones Cardiovasculares de Santiago, de los Caballeros. Nosotros el día de hoy estamos aquí en conmemoración al Día del Corazón, que todo el mes se celebra esta conmemoración que se hace a la prevención y a la educación cardiovascular para tratar de prevenir tantas enfermedades cardiovasculares que no solamente son los infartos, sino que hay otros tipos de enfermedades cardiovasculares, valvulopatías, disecciones aórticas y ese tipo de cosas, que es lo que nosotros tratamos de que no llegue a ser parte de esa epidemiología de mortalidad tan alta que tiene. Doctor, sí, adelante. Sí, la presión arterial, que eso es lo más común, que está alta, que está baja. El control. Le pregunto si tiene también algo que ver hereditario o con la edad. Realmente, en cuestión de lo hereditario, para que lo dividamos por allí, no es algo estrictamente hereditario, sino que hay una predisposición genética que nosotros tenemos. Si nuestro padre y nuestra madre fue hipertenso, pues probablemente nosotros vamos a tener más riesgo de presentar esta patología, esta condición, por así decirlo. Entonces, en cuestión de la edad, el hombre cuando pasa de los 40 años ya tiene más riesgo de presentar este tipo de patología, y la mujer a partir de los 55 años de edad. Ahora bien, esto va a depender también de los factores de riesgo modificables que tenga este individuo, si alcohol, si fuma, si no se mueve lo suficiente, en fin.
Esto va a depender muchísimo de eso. Yo vi casualmente, excúsenme, las recomendaciones del día y dije, por es lo mismo, de décadas. Sí. Pero Catherine dice, la mortalidad del corazón, eso lidera en el mundo. No sé cómo están las estadísticas en República Dominicana. Es que la gente no hace caso a las recomendaciones, porque eso es un ABC. Eso que usted dijo, ¿verdad? Sedentarismo, el alcohol, el tabaco, la grasa. Sí, pasa algo. El 30% es en República Dominicana. Es una de las principales causas de muerte a nivel mundial. Y el 30% en República Dominicana pasa que antes no se hacía tanto énfasis. Hay una educación, ya hay una educación. Yo no voy a decir que no hay, pero todavía nos falta. No hay una cultura de prevención, ¿sí? No hay una cultura de prevención. Ahorita hay muchos pacientes que se están diagnosticando y son esos pacientes que acuden de manera oportuna al médico. Sabemos que nosotros tenemos que revisarnos por lo menos una vez al año, ¿sí? Y cuando tenemos factores de riesgo, que aquí mi estimado acaba de mencionar, debemos inclusive ir antes de los 30 años. Si nuestro padre, nuestra madre sufren de enfermedades cardiovasculares y ya tú sabes que hay una historial de un paciente que sufrió un infarto en tu familia, pues tú debes ir antes de los 30 años y acudir a tu médico tratando de que se hagan los exámenes preventivos, ¿sí? Recuerden siempre que ¿cómo se llama esto? La principal estrategia para nosotros es la preventiva, no la curativa. Doctor, en los últimos tiempos se dice que el infarto en los jóvenes ha aumentado. ¿Es así? ¿Qué diagnóstico ustedes tienen en términos estadísticos? Y si es así, ¿qué ha influido para que ocurra? Así es. Es una realidad que hoy en día estamos viviendo, que para nosotros no vamos a decir que es nueva, ¿no? Pero que está pasando con mucho más frecuencia debido a que los pacientes de 30 y tantos años de edad, 40 y tantos años de edad, están sufriendo enfermedades cardiovasculares. Por ejemplo, los infartos han subido más en este tipo de pacientes, pero ha influido muchísimo el hecho de que estos pacientes tienen muchos más factores de riesgo que antes. Hoy existen los factores de riesgo por tabaquismo en todas sus presentaciones, cigarrillos electrónicos, cigarrillos normales. Hoy en día, y es muy importantísimo, la vida va muy, muy rápido. El joven se estresa más de lo que se estresaba el joven de antes. El que era del campo, el que estaba en su trabajo, hoy se estresa más, ¿sí? Realmente es algo que a nosotros nos pone a pensar y a ponernos las pilas de que debemos implementar medidas de educación que se haga por radio, televisión, redes sociales, donde nosotros, así como hablábamos de la prevención contra las drogas, hablemos de la prevención contra las enfermedades cardiovasculares, porque esto, señores, eso es una emergencia. Realmente nadie está exento de eso. Doctor, qué bueno que usted nos acompañe hoy. La semana pasada, si no me equivoco, hubo algún informe, no lo he visto en detalle, quizás usted sí, y en estos tiempos de medias verdades, de noticias falsas, de personas que no son especialistas ni de la ciencia ni de la comunicación, pero que se enganchan a científicos o se enganchan a comunicadores y que hablan de la vinculación directa, por ejemplo, de vacunas contra el COVID para el tema de enfermedades cardiovasculares o infartos, etcétera. ¿Qué evidencia científica se tiene sobre el particular y los informes que han salido hasta ahora, si usted los ha podido revisar, y qué relevancia tiene? Realmente, y quiero ser muy claro con esto, porque esas preguntas siempre se han destilando por allí, las vacunas han salvado millones de vidas, ¿sí? Hay uno que otro caso, hay muy pocos hallazgos de que se haya relacionado, pero vamos a ser sinceros. Los pacientes que han sufrido algún tipo de patología la han sufrido porque esta fue una enfermedad proinflamatoria y pasó en pacientes quienes diabéticos, hipertensos, con enfermedades cardiovasculares de base. En ellos fue que se desarrolló ese tipo de patología, un infarto, y que casualmente estaba vacunado el paciente. Entonces vamos a echarle la culpa a la vacuna. No. Entonces el cigarrillo que fumaste por 40 años, la diabetes que tiene más de 20 años, la hipertensión que tiene más de 10 años sufriéndola, no te causó ninguna de esas. Fue la vacuna. Fue la vacuna. Ah, no me digas. Doctor, vamos a hablar de la visita al cardiólogo, la periodicidad, cada qué tiempo. Usted debe imaginarse que una gente, y si es de modestos recursos económicos, no arranca en cualquier momento para el cardiólogo. Tiene que dolerle mucho el corazón. Usted me dirá si el corazón duele. Las recomendaciones. Mire, la recomendación es que usted vaya al menos una vez al año al cardiólogo. Al menos una vez al año al cardiólogo. Y si usted tiene... ¿Con síntomas o sin síntomas?
con síntomas, sin síntomas, recordemos que las enfermedades cardiovasculares, principalmente en los diabéticos, las mujeres, son silentes, son silenciosas. Ya cuando el diabético llega con un problema donde ti, ya el problema es mucho más grande y eso tiene años de evolución. Una vez al año. Entonces, si usted tiene patología como diabetes, historia familiar de enfermedades cardiovasculares, debería por lo menos ir periódicamente 2 veces al año. Y con relación a que la economía del paciente no puede darse el lujo de ir a una clínica, nosotros en los hospitales tenemos personales muy preparados para atender a este tipo de pacientes, muy preparados. Tenemos cardiólogos, tenemos internistas, geriatras para los señores mayores. Eso ya en cualquier pueblo usted va a tener un cardiólogo en un hospital que lo va a atender, así sea que venga de la ciudad de su consulta, ahí lo va a tener. O sea que ya no ir al cardiólogo porque no tienes la capacidad económica ya no es una excusa. Ya conseguirlo de pasaje. Doctor, el síndrome del corazón roto, ¿qué tan frecuente es eso? Y yo creo como que la gente lo asocia al corazón roto, usted sabe, por mal de amor y ese tipo de cosas, ¿es así? Va por ahí, pero se llama síndrome de Takotsubo. Sí, fue ¿De cómo? Takotsubo. Takotsubo. Sí, es asiático, porque se habla de la vasija que en la que se cazaban los pulpos que se entraban allá adentro y tomaban esa forma. Entonces el ventrículo en el corazón, voy a hablar de un poquito técnico aquí. Sí, adelante. Sí, claro, adelante. El ventrículo del corazón, como este vaso, y se apretaba aquí en el medio y formaba como una vasija, lo mismo. Entonces, lo que lo nombraron, lo pusieron Takotsubo porque se parecía a esa vasija, pero resulta y viene a caso que hay varias teorías que se manejan, pero es una miocardiopatía por estrés en ese momento, en el cual se secreta muchísima catecolamina, que es la hormona del estrés, en la base del corazón y tiende a hacer esto. Ahora bien, tiende a apretarse aquí. Ahora bien, este infarto probablemente, porque es un infarto, ¿no? Igualito, solo que no hay una obstrucción coronaria. Y el diagnóstico definitivo se hace cuando yo voy a la sala de cateterismo, veo la arteria y veo que no hay una obstrucción, y en el ecocardiograma vemos esta forma. En el ventrículo le decimos que es un síndrome de corazón roto, un paciente que no tiene ningún antecedente o factor de riesgo y que tiene la historia de que probablemente haya hecho, vamos a decir, un desacierto, un exabrupto emocional, principalmente en mujeres. Wow. ¿Es más común en mujeres? Sí, ese es más común en mujeres. Las mujeres sufrimos más. Eso Señores, ahí está. Inclusive los infartos son diferentes en mujeres. La sintomatología es diferente en mujeres que en hombres. En el hombre es un dolor típico retroesternal que se irradia la mandíbula. El hombre, las mujeres hacen un dolor de estómago, mareo, sudoración. Es diferente. O sea, ¿Y en el caso de las mujeres? En el caso de las mujeres es eso. Los síntomas, las mujeres suelen ser más atípicos, ¿sí? Más atípicos. No espera sentir un dolor tan típico como lo que siente el hombre. Las mujeres, los diabéticos, los ancianos son sintomatologías atípicas. Por eso hay que hacer énfasis que el dolor o el infarto no solo se guía por el dolor de pecho. Sabemos que es verdad, inclusive cuando entras a la emergencia ves una unidad de dolor de pecho y tú ves que te hacen un electrocardiograma cuando llegas a la emergencia porque estás sudorosa y eso. Siempre te van a hacer un electrocardiograma. Por lo menos aquí a alguien le han hecho un electro en la vida. Está pálido, lo entran a la unidad de dolor torácico. Tú dices, pero yo no tengo dolor torácico, pero es lo recomendable por la sintomatología que tú tienes. Doctor, en República Dominicana, por ejemplo, estos síntomas que usted menciona podrían confundirse con el diario vivir de cualquier persona. Por ejemplo, una mujer en edad de trabajo sale a llevar a los niños, va al trabajo, usted habla de sudoración, falta un poco de oxígeno, pero cualquier persona que tenga que coger una guagua pública a las 5 de la tarde en Lincoln con 27 tiene que pasar por un escenario como ese. Así que, ¿cuál cree usted que es, más allá del síntoma inminente del infarto, algunas situaciones que orienten a que esto puede pasar? Porque evidentemente esto no llega de la noche a la mañana. Exactamente. Mira, hay pacientes que hacen un infarto agudo del miocardio. Es muy importante resaltar eso. Los tipos. Cuando una señora, como dice ella, de 26, 27, 37 años, 35 años de edad, va al colegio, lleva al niño, como dice, lleva en la guagua pública, pero una paciente que no tiene ningún antecedente heredo familiar, no es diabética, no es hipertensa, es una señora que va al gimnasio. Esa señora está sudando porque lleva el día a día, no es fácil, no es necesariamente eso es un infarto. Ahora bien, si esa persona está en su casa con aire acondicionado, ¿sí? Es diabético, es hipertenso, es fumador,
Este es un paciente que si empieza a presentar esos síntomas, debe acudir a emergencia. Rapidito emergencia. Exactamente, claro. ¿Por qué vas a sentirte tú con una sensación de anugo, falta de aire, que tú no lo tenías? Así que comenzó a presentarse en este momento, como estamos nosotros acá, palidez, sensación inminente de muerte. Tienes que ir a la unidad de emergencia o llamar al 911 en estos casos, que también hay un servicio muy bueno de esa gente. Entonces, con relación a la sintomatología, normalmente el paciente empieza a sentir un cansancio que antes no sentía, ¿sí? Antes yo subía una escalera, 2, 3 escaleras y no me cansaba. Ahora yo comienzo a subir esas escaleras y empiezo a agotarme más de la cuenta, algo que veo que no es normal en mí, ¿sí? Este tipo de pacientes suelen tener enfermedad arterial coronaria y esto simplemente es un aviso, ¿sí? Si tú acudes a tiempo a tu médico y el médico evalúa con un ecocardiograma, una prueba de esfuerzo y ve que hay una insuficiencia coronaria, literalmente ese hombre está salvando tu vida, se está adelantando a lo que va a pasar, ¿sí? No hay que esperar a que nos dé el infarto para ir al centro, es prevenir, ¿sí? Prevenir es salvarse la vida. Doctor, vamos a ver cómo inciden los factores externos para provocar problemas en el corazón. Vamos a hablar del estrés, la angustia, la desazón. En el 30 fue el ciclón de San Zenón y usted y yo habíamos nacido. Pero déjeme ponerle un ejemplo, tal vez traído por los moños. Una canción que hizo famoso un trío cubano, Los Motamoros, que le cogió el ciclón aquí. Y dice una de las estrofas: cada vez que me acuerdo del ciclón se me enferma el corazón. El estrés, ese tipo de angustia, depresión, influye. Ah, sí, bastante. El estrés es uno de nuestros factores de riesgo modificables, que podemos modificarlo porque realmente nosotros podemos elegir estresarnos o no. Yo sé que es difícil, porque en el día a día todos nos vamos a estresar con X o Y cosas. Ahora bien, el estrés inflama las arterias coronarias y las placas de colesterol que ya existen allí, ellas mismas aumentan la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial, se rompe la placa esa, emboliza y tapa el vaso. Pero ¿cómo ocurre eso? Porque le estoy hablando de que es un factor externo, eso está fuera del corazón. Claro que sí, ese factor externo es el que llega y me causa algo interno, porque realmente tú haces una secreción de catecolamina exagerada en ese momento cuando te estresas. ¿Secreción? De catecolamina, que es la hormona del estrés, la que habíamos hablado ya con el síndrome de corazón roto o miocardiopatía de estrés. Es así. El estrés, señores, juntamente, mire, el estrés, el factor de riesgo modificable que la gente tiene que tener en cuenta para saber cómo protegerse de esto. Modificables: estrés, alimentación, ejercicio, ¿sí? Una dieta sana, no fumar, no alcohol, ¿sí? Son de los factores de riesgo que yo puedo modificarlo. Yo puedo elegir no hacer este tipo de cosas. Y hay factores de riesgo que no son modificables ya, como ya ser diabético, ya ser hipertenso, ya tener una genética asociada a este tipo de patologías. Son cosas que yo no puedo ya modificarla. La edad yo no me la puedo modificar, que es un factor de riesgo por edad, pero yo sí puedo modificar los demás para que estas, que son la edad y los factores de riesgo no modificables, se vean mejor. Doctor, me gustaría conocer las estadísticas de la mortalidad en hombres y mujeres, donde es más frecuente, y también hay un tema con los estimulantes sexuales, cómo eso afecta y el uso de manera quizás indiscriminada, que parece ser muchos jóvenes, por lo que se dice, tienden a usar, y quizás eso también influye en el aumento de los infartos en esa etapa. Mira, los infartos son más frecuentes en hombres. La relación es 2 a 1, ¿sí? Ahora, son más frecuentes en hombres, 2 a 1, pero las mujeres suelen complicarse más cuando lo sufren, para que nos entendamos con eso, ¿sí? Más frecuente en hombres, pero ellos se salvan más a la hora de un procedimiento invasivo que las mujeres. Y con relación a los estimulantes sexuales, yo he visto muy pocos jóvenes con complicaciones. Sí he tenido complicaciones eléctricas, cardíacas, porque llegan con unas taquicardias supraventriculares 170, 180 de frecuencia por el abuso, porque normalmente no se toman el estimulante sexual solo con agua, no. Se lo toman con un Red Bull para potenciar más el efecto, ¿sí? Y eso sí puede causar una miocardiopatía por estrés. Ahora bien, la mayoría de los otros estimulantes sexuales se lo toman pacientes ya con factores de riesgo. Me explico. Este paciente que ya tiene un stent, que ya tiene historia de enfermedad coronaria, claro, este paciente probablemente vaya a tener disfunción eréctil por toda esa patología, por todo ese antihipertensivo que tome, esa medicina. Entonces, él es el que está más motivado a tomar ese tipo de estimulantes sexuales. Entonces, ahora cuando se toma el estimulante sexual, él causa lo que yo no quiero en él. Aumenta frecuencia, aumenta presión en un corazón que ya está
enfermo, ¿sí? Es como el motor de un carro que yo intento subirlo a Constanza fundido. Doctor, ya que estamos también hablando de aplicación de situaciones sobrevenidas, por decirlas de alguna manera, Yanesi apropiadamente hacía la apreciación, la pregunta sobre el tema de los estimulantes sexuales, pero también ahora yo lo veo a usted con un reloj que calcula, hay mucha gente ahora con unos aparatitos, hay varios, ¿no? Entonces le miden a usted sus pulsaciones, etcétera. La implementación de la tecnología para la prevención y lo que están recomendando ustedes, doctor, para los pacientes, incluso para personas que hacen ejercicio, hemos visto, no son muchos casos, pero yo he recordado, mientras usted hablaba, el caso de un joven que falleció en el Mirador, acá en Santo Domingo, que tenía un estatus de vida increíble, o sea, me refiero, se cuidaba, comía sano, salía a correr todos los días, no fumaba, no bebía, dormía temprano. Uno decía, bueno, pero si esta persona cae con un infarto de la nada, entonces, ¿qué se hace? Miren, en cuestiones de la tecnología es un apoyo, es un apoyo que antes no teníamos, realmente... Yo soy de lo que estoy muy de acuerdo con ese apoyo, ¿sí? Porque hay pacientes pacientes míos que han presentado fibrilación auricular, ellos lo han visto en el reloj, que están irregulares y que se sienten mal. Y esto ha motivado que ellos vayan a la emergencia, porque eso no sustituye el electrocardiograma. Claro, también como que hace que el paciente se le prenda las alarmas, se asuste y vaya a la emergencia y se atienda. O sea que es un apoyo realmente de un paciente, por ejemplo, que está corriendo por ahí y hizo una arritmia. Con relación a ese tipo de pacientes, uno no, realmente allí que hagas ejercicio, hagas dieta y todo eso, baja el riesgo, pero no lo elimina, no lo elimina. Entonces, hay otras patologías que no solo son infartos, pacientes deportistas que ustedes han visto en video que han caído muertos. O un infarto fulminante. En la cancha de fútbol, sí. ¿no? Se llama displasia ritmogénica de ventrículo derecho. Son unas arritmias malignas que generan en el corazón esos deportistas y no hacen son muerte detectables. súbita. Realmente... Porque, oiga una cosa, esos deportistas, vea que le hacen exámenes, están todo el tiempo chequeándole la salud cardiovascular, están todo el tiempo revisando lo que sea aquí y allá, porque además cuestan mucho dinero, entonces son como máquinas. Exactamente. Yo le iba a decir lo mismo. Hoy en día se están practicando muchos deportes, ¿no? A pesar de todo, se están practicando bastante deportes, pero mucha de esta gente no se estudia antes de empezar. Ellos creen que porque ya empezaron el primer día en el gimnasio ya somos saludables y quizás tú vienes con algo de base y tú vas a exigirle a tu cuerpo alto rendimiento. Tú tienes que hacerte un chequeo médico mínimo. ¿Te entiendes? Un ecocardiograma, un electro, una prueba de esfuerzo para ver hasta dónde tú puedes llegar. Sí, porque la prueba de esfuerzo te va a decir consumo de oxígeno, consumo de calor, todo. Es lo que nosotros necesitamos saber para ver si tú estás adecuado para hacer qué o cuál ejercicio y hasta qué rendimiento. Entonces, inclusive los deportistas, no sé si ustedes han visto que en los gimnasios algunos tienen consultorios médicos dentro, que es para evaluar a su paciente, ¿te entiendes? Y ver qué patología de base tiene este paciente para ver qué cosa puede hacer, ¿te entiendes? La mayoría de los pacientes que salen y corren al aire libre pueden presentar algunas arritmias y tú no te vas a dar cuenta, ese paciente hace muerte súbita allí. ¿Sí me entiendes? Entonces, esto es mejor que estudiemos este tipo de pacientes y que luego de que lo estudiemos, desde el punto de vista cardiovascular, porque eso es lo que tú vas a usar más, el aparato cardiovascular para correr, aparte del músculo esquelético, ¿no? Valga la redundancia. Nosotros debemos revisar ese motorcito, que funcione bien, que esté al 100 para tú salir a hacer actividad física. Ya que Catherine habla de su reloj, orillamos el tema de la tecnología. Sí, sí. De la nueva tecnología. Yo tengo un reloj ahí, bueno, recientemente estuve en China, me lo regalaron la gente de Huawei, que hasta da la hora. ¿Y no te lo has puesto? Casi no me lo pongo, porque cuando yo digo que hasta da la hora, es que le pusieron tantas funciones, que alguien dijo, pues es un reloj, ponlo ponle que de la hora. Entonces, leía hoy en uno de los diarios, creo que en Hoy, un titular, no me he compenetrado, el doctor José Joaquín Puello, que exhortaba a los médicos a utilizar la inteligencia artificial. Usted representa una institución, Cenicardio. Sí, Cenicardio. Dígame cómo están ustedes en la nueva tecnología. Bueno, mira, nosotros actualmente tenemos una de las salas de hemodinamia, de cateterismo cardíaco más moderna del país. De las más modernas del país, sin temor a titubear con eso. Tenemos inclusive dentro de la sala imágenes intravasculares, OCT. Podemos hacer una sonografía dentro de las arterias del corazón y una sonografía y una tomografía
coherencia óptica dentro de la coronaria, de la arteria por dentro, ¿sí? Podemos entrar y verla. Inclusive hemos iniciado nuestro programa de implante de válvula aórtica transcatéter en pacientes que así lo requieran. Ya empezamos, por ejemplo, con varios casos de válvula balón expandible con el doctor Arami Gómez Belián, que colocó 2, y mi persona y el doctor Guarion Estrella, que colocamos 2 válvulas Mectron y Evolu Pro Plus. O sea que nosotros también están los pacientes con enfermedades arteriales periféricas, y también tenemos los pacientes de enfermedades cerebrales, isquémicas. O sea que no solamente nos estamos limitando a las coronarias, sino que estamos haciendo muchas otras cosas. Y sin temor a titubear, creo que estamos haciendo lo que cualquier país de primer mundo puede ofrecerle a sus pacientes. Wow. Doctor, el ataque de pánico, que es totalmente emocional, ¿verdad? Pero la gente siente como que le va a dar un infarto. ¿Cómo eso se previene? ¿Cómo manejarse? ¿Qué hacer en un momento? Porque es bastante perturbador por la experiencia que se escucha con relación a ese tema. Realmente, el ataque de pánico va a funcionar como si fuese un estrés o un infarto. Es literalmente igual, prácticamente. El paciente siente opresión torácica, el paciente se asusta, siente taquicardia, sudoración, se pone nervioso. Ese paciente también es bueno que uno lo vea por la emergencia y uno le haga un electrocardiograma, porque de ese ataque de pánico puede venir una enfermedad isquémica aguda en ese momento, porque acuérdese que hay. ¿Qué usted siente? Taquicardia, muchísima, ¿sí? Sea lo que sea que le esté provocando esto, es un medio externo como el que él mencionó anteriormente, es un medio de estrés. El corazón no traduce de dónde viene el estrés, simplemente que está estresado. Así Doctor es. Carlos Pilarte, muchísimas gracias por acompañarnos durante esta mañana. Gracias además por venir desde Santiago. Saludos al equipo de Cenicardio. Y bueno, durante todo el mes hemos estado nosotros también tratando de orientar a la población sobre el cuidado de la salud cardiovascular, sobre el cuidado del corazón. Si usted tiene algún mensaje para cerrar en esta jornada. Así es. Realmente quiero cerrar esto diciéndole que cada latido cuenta, que la prevención es la clave. La prevención es la clave. Hoy no venimos a hablar de procedimientos, sino a hablar de algo mucho más importante, que es la prevención, que salva lo más importante que nosotros tenemos, que nuestro corazón, y a la vez nos mantiene vivos. Es el motor de la vida, lo más importante que tiene nuestro cuerpo. Gracias, doctor Carlos Pilarte, por acompañarnos durante esta mañana. Ya lo saben, a cuidarse. Visite a su médico por lo menos una vez al año, por lo menos. Si usted no tiene alguna otra condición, por lo menos una vez al año pásese por ahí. Y si van a Cenicardio, además nos avisan a través de nuestras redes sociales, Despierta con CDN y CDN 37. Vamos a pausa. Bien, ahora vamos con Diego Sosa, analista financiero, que nos orienta cada lunes. El tema de hoy, ¿debemos educar a los padres en finanzas? Usted tiene la palabra, Diego. Muy buenos días a ustedes en estudios y a todo el que nos sintoniza por CDN Canal 37 y el canal de YouTube de CDN. Sí, es que mucha gente nos ve en diferido o vuelve y ve esto porque le interesa y se lo manda a la gente, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ok, traigo este tema hoy. ¿Debemos educar a los padres en finanzas personales? Y la respuesta para mí es sí, claro que sí. Cuando yo estuve hace unos días en un politécnico de estudiantes jóvenes, tenía los últimos años, creo que era desde 12 a 17 años más o menos estaban por ahí, y les preguntaba si sus padres, a algunos, les piden dinero prestado. Y muchos levantaron la mano. Y cuando le digo, ¿y qué le dicen sus padres cuando ustedes le dicen devuélveme el dinero? Y todos dijeron a una, yo te parí, yo soy que te dio la vida, yo te lo he dado todo. Si usted conoce, si usted es padre y conoce esas frases y las dice, usted tiene que ser educado en finanzas personales. Yo traté de darle herramientas a esos jóvenes para que eduquen a sus padres. Porque cuando yo le estoy pidiendo dinero a mis hijos es porque yo no he podido juntar dinero para tener más que mis hijos. No, pero yo tengo más que mis hijos porque yo cobro. A tal punto de que se te acaba y tiene que pedirle al que tú le das dinero a veces para su mesada y él guarda porque no quiere ser como tú. Entiéndelo, no quiere ser como tú. Tú no, aquel que es así.
aquel que le pide a los hijos. También hay algunos que no le piden a los hijos porque los educaron también para que ellos no tengan. A esos padres hay que educarlos también. Al joven va a ser más fácil hacerlo entender que esa vida es una vida de estrés, que cuando llegan las cuentas no sé cómo la voy a pagar, que financio la tarjeta de crédito, que tengo que tomar un préstamo para consolidar cuando vienen fechas especiales y quiero limpiar las tarjetas para tenerlas hábiles para darle otra vez. Los padres que no están haciendo las cosas bien deberían de entender que son ellos los que no están haciendo las cosas bien y no que la culpa es de que el gobierno no me paga suficiente, de que el gobierno se la ha tomado conmigo, de que el gobierno coge muchos préstamos, de que mi jefe no me paga suficiente, de que punto. La culpa no es de ellos. Tú puedes vivir con 20,000, 30, 50, 100,000, lo que sea. Yo te apuesto que si te suben 5,000 pesos o tal vez es un número para algunos un poco ridículo. Si te suben un 10% de lo que ganas y no te alcanzaba, no te va a alcanzar. Porque el problema es cómo tú estás usando el dinero. Tu padre que tienes ese problema, no el que no lo tiene. Todo aquel que tiene el problema de que no le alcanza el dinero y es padre, le está dando un mal ejemplo a sus hijos. Porque le va a dar la mesada y le puede dar el doble de mesada y no le va a alcanzar. Le va a dar dinero para ir al cine y le puede dar el doble y no le va a alcanzar. Ahí te das cuenta que el problema no es la cantidad de dinero, sino cómo abordo yo mis finanzas, cómo abordo yo esa programación neurolingüística de que hay que gastarlo todo porque la vida es ahora, porque si me muero mañana. Y porque viene alguien y me dice, viva, viva, y luego el estrés de no tener dinero. No. Vivir es tener dinero hoy y tener dinero mañana y tener dinero para pagar las cuentas. Eso es vivir. Pero no vivir el estrés de decir no puedo hacer tal cosa porque me endeudé, porque la tarjeta de crédito está explotada. Los padres de hoy tienen que entender que han sido, en muchos casos, un mal ejemplo para los hijos y tienen que ser reeducados para poder educar a unos hijos financieramente potables, financieramente agradables, financieramente buenos. Porque si no, ellos van a ser un problema para ellos. Y usted que tal vez está contando o no ha pensado en eso, que cuando se retire sus hijos le van a llevar una comprita, le van a llevar al médico y le van a pagar el médico, si usted se interna, van a hacer una recolecta. ¿Eso es vida? Mucha gente que ha ganado tanto dinero en su vida que esté contando con eso. Padres, hay que educarse financieramente. Y para eso, sígame por las redes, Diego Sosa Sosa. Nos vemos la próxima semana por aquí, por CDN, Canal 37. Bueno, gracias, Diego. Nos vemos, como usted dice, la próxima semana con sus sanos y sabios consejos.